Agradecer la invitación nuevamente otro año. Si os soy sincero, no iba a venir. Este año iba a venir otra persona, pero por cosas que dije el año pasado he vuelto para que no me regañen otra vez. La verdad es que es un placer hablar en esta mesa después de que haya hablado José Balibrea y Andrea, que son cirujanos como Álvaro, cirujanos de verdad, que les encanta la cirugía y que son las personas que deben de transmitir a mucha de la gente que estáis aquí, muchas de las personas que estáis aquí, que básicamente estáis aquí para escuchar a la endocrino y a la cardióloga, saber de boca de gente que nos gusta realmente la cirugía, qué es la cirugía, en qué se diferencia cada una de ellas y por qué deberíais de hacer cirugía vascular, cirugía cardíaca o cirugía torácica, como han contado mis compañeros previamente. Van a ser 3 bloques de lo que os voy a hablar. La cirugía vascular es una de las cirugías más desconocidas, posiblemente la que más, salvo en Granada, donde yo estudié. Creo que en ningún sitio en España la cirugía vascular ocupa un papel importante dentro de la formación del estudiante de medicina y al final solo son algunos cursos o algunos seminarios los que se dan y al final la cirugía vascular, salvo por rotaciones, en las prácticas no se conoce. Por tanto, una diapositiva de qué es la cirugía vascular. Es una especialidad médico-quirúrgica. Esto es un poquito de diferencia con respecto a las cirugías previas porque ha habido un bloque en el que había un cirujano y un digestivo, un cardiólogo y un cirujano cardíaco, un neumólogo y un cirujano torácico y, afortunadamente, desde mi punto de vista, no hay un angiólogo y un cirujano vascular, sino que los cirujanos vasculares somos angiólogos y cirujanos vasculares, con lo cual más del 90% de la patología vascular es diagnosticada y tratada por nosotros. Es una especialidad variada y atractiva que ocupa un montón de campos, hay muchísimos campos quirúrgicos, a diferencia de la cirugía torácica, de la cirugía cardíaca, que están englobadas en el tórax. Nosotros, los abordajes nuestros son mucho más variados. Tiene una parte fundamental que es la que le gusta a todo cirujano y a todos los residentes, que es la cirugía emergente. Cuanto más haya que correr, mejor, y es más divertido. Y por último, como toda la cirugía es dura, y aquí vuelvo a recalcar que aquella persona que tenga la cirugía, cualquier cirugía como segunda opción, la tache y haga medicina. Haga medicina porque las crisis son diarias, semanales, mensuales, anuales. Cuando uno es joven no sabe nada, cuando uno es mayor cree que debe saber mucho y al final es una especialidad, la cirugía vascular y cualquiera de las cirugías, especialidades muy duras. Como he dicho, una especialidad médico-quirúrgica. La mayor parte del diagnóstico lo hacemos nosotros y se basa en gran parte en la clínica. Y hay un campo que va creciendo día a día, que es el diagnóstico no invasivo, que hace referencia al empleo del ecodoppler, que dentro de la cirugía vascular prácticamente lo hacen los cirujanos vasculares en toda España. El radiólogo aquí tiene poca cabida. Por eso, al final de la residencia, prácticamente el residente que termina maneja el 90% del diagnóstico vascular cuando termina la residencia. En cuanto a la patología vascular, hay tres grupos, de los cuales 2 son grandes y uno prácticamente anecdótico, que es la patología arterial, la venosa, la linfática, la que más gusta porque es la que lleva la cirugía, la patología arterial. La patología neuromática, sobre todo de la aorta, posiblemente sea la patología más bella y la más bonita dentro de la cirugía vascular y afecta fundamentalmente a la aorta abdominal, como habéis visto. También hay aneurisma a nivel periférico, como el aneurisma de la arteria poplitea, la foto de la izquierda, o casos más excepcionales como el aneurisma del tronco brachiocefálico, la foto de la derecha. Después la disección de aorta, que es una patología que está a caballo entre 3 especialidades, que son la cardiología, la cirugía cardíaca y la cirugía vascular, como contó Álvaro previamente. La enfermedad carotidia extracraneal, aunque hay muchos avances con las terapias mínimamente invasivas, la endarterectomía carotidia sigue siendo la terapéutica de elección en enfermedades severas de la carótida. La isquemia crónica de miembros inferiores, que es la patología arterial más frecuente y en la que se realizan bypasses diarios en las extremidades inferiores fundamentalmente. La isquemia aguda, en diferentes niveles, lo más frecuente es en las extremidades inferiores. Hay que intentar siempre no llegar al término de la foto en la que se ve una isquemia aguda irreversible de una extremidad, en la foto de la izquierda, y una isquemia mesentérica aguda secundaria, una embolia mesentérica. Por último, hay patologías menos frecuentes como una displasia feromuscular del tronco tibio-peroneo o la arteritis de Takayasu. Tonomo flotante de la aorta torácica y después la patología tumoral es excepcional como un angiosarcoma de la vena cava. Después la patología que de largo es más frecuente dentro de la patología vascular, que es la patología venosa, engloba la insuficiencia venosa crónica, dentro del cual
veis las varices, que tiene aproximadamente un 25-30% de la población, por encima de 50 años, y las úlceras venosas, que son el estadio final de la insuficiencia venosa crónica. Por último, la única patología venosa aguda que existe actualmente y que el tratamiento, aunque se está haciendo algo quirúrgico, la mayoría de las veces es médico, es la trombosis venosa profunda. Por último, y esto de áncolos linfáticos también existe, es algo real, el linfedema es una patología bastante desagradecida, con poco tratamiento, bastante molesta para los pacientes. En honor a la endocrina que me han puesto en el bloque este año, el pie diabético, cada vez la diabetes es una de las patologías más frecuentes, posiblemente sea la enfermedad del presente y del futuro, y hay entre un 7 y un 10% de los diabéticos debutan con lesiones, algunas de ellas más suaves que las que pongo en la foto, pero el papel del cirujano vascular es cada vez más importante en conjunto con el endocrino en el tratamiento del pie diabético. Pero como cirujanos que somos, y aunque tenemos que diagnosticar nuestra enfermedad de lo que nos gusta de operar, aquí veis algunos de los tratamientos quirúrgicos que se realizan. Una sustitución de la aorta toracoabdominal, en la que el Hospital Clínico es centro de referencia nacional. Cirugía del aneurisma, fotos del tratamiento de las fotos que os puse anteriormente. Cirugía asociada de las arterias renales, la endarterectomía carotidia, un aneurisma de la arteria femoral, los bypasses de las extremidades inferiores, que como os dije era la patología que se trata de forma más frecuente, casos excepcionales como un reimplante de una extremidad tras una amputación traumática y otras de las fotos dedicadas a la endocrina, que es otro pie diabético que requiere una amputación pero que finalmente el paciente está caminando con su pie. Y por último, al igual que en el pie diabético, el cirujano vascular también tenemos que hacerlo, no hay más remedio, están las amputaciones. En cuanto a la patología venosa, existen diferentes tipos de terapéuticas para tratar las varices, las extremidades inferiores, entre los que están el stripping, la escleroterapia, la radiofrecuencia y el endoláser. Y por último, otro campo bastante importante por el número de cirugías que se hacen a lo largo del año son los de los accesos vasculares para hemodiálisis. Al igual que se habló en cirugía torácica y en cirugía cardíaca, la cirugía mínimamente invasiva va ganando un papel cada vez más importante desde hace años ya y es una realidad en el presente y será algo que sea bastante importante que preguntéis a los hospitales donde vayáis si os interesa la cirugía vascular, sobre todo preguntar acerca de la cirugía endovascular. Gran parte de las patologías que os he enseñado imágenes de cirugía convencional se pueden tratar ya mediante técnicas poco invasivas, como veis, tratamiento de aneurisma de aorta abdominal mediante endoprótesis, tratamiento de aneurismas popliteos, en los que la cirugía clásica era la cirugía convencional, la cirugía abierta, y que hoy cada día se tratan en más centros de forma endovascular. Por último, en segundo lugar, estos son las 40 plazas que se ofertaron el año pasado y que se vuelven a ofertar este año en España. A nosotros nos gustaría en cirugía vascular que, al igual que se ha hecho en cirugía torácica, se cerrara el cupo y esto empezara a disminuir, porque al ser una especialidad joven que tiene menos de 30 años, hay muchísimos cirujanos, yo creo que el 70 o el 80% que tienen entre 45 y 35 años, con lo cual el futuro es bastante desolador, al igual que en cirugía cardíaca. El año pasado, este fue el orden en que se eligió el MIR. Hay unos hospitales que clásicamente se han elegido porque clásicamente se han considerado mejor, porque tenían mayor volumen, mayores publicaciones y eran conocidos clásicamente en España. Desde hace unos años a esta parte, además de que la cirugía cada vez se coge menos, los cirujanos cada vez cogen más por el sitio donde viven que por grandes hospitales y centros de referencia. Por eso hay servicios como la FE, que no tiene muchos residentes y que el año pasado fue cogido en primer lugar. El Clínico San Carlos, que es uno de los centros de referencia a nivel nacional y posiblemente sea de los 3 mejores hospitales para formarse en el momento actual. El Ramón y Cajal, que está un poco en decadencia, pero que también clásicamente ha sido elegido entre los primeros. El segundo en Madrid. Y después el Hospital Valle de Brón, que de un tiempo a esta parte se está eligiendo con números mayores, pero siempre se ha acogido con plazas por debajo del número 200 de MIR. A la derecha podéis ver cuáles son los números del año anterior, de la convocatoria del 2010. En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, el Hospital Clínico San Carlos ha sido elegido el primer lugar en el 2011 y en el 2010 y prácticamente el primero o segundo lugar en los últimos 15 años.
Por ello, no tengo ninguna duda de que en Madrid el Hospital Clínico San Carlos es el mejor hospital para formarse, por muchos motivos. Se hace cirugía convencional, se hace cirugía endovascular, el ambiente es bueno, hay mucho diagnóstico no invasivo, los residentes operan muchísimo. El 90% de la cirugía de un residente la hace como primer ayudante, lo cual le da muchas posibilidades de operar muchísimo más. Y el jefe es un buen jefe, buena persona, buen cirujano, centro de referencia y cirujano de referencia para muchas patologías en España, con lo cual la formación es bastante buena. Después de todos los demás hospitales, hoy día no sabría realmente cuál elegir como segunda opción. Como he dicho, el Ramón y Cajal en los últimos 5 o 6 años ha sido elegido en segundo lugar la mayoría de las veces, pero realmente hay hospitales como el Gregorio Marañón o el Getafe que no tienen nada que envidiar al Ramón y Cajal y que podrían ser perfectamente válidos como segunda opción en Madrid. En cuanto a Cataluña, dentro de Cataluña, Barcelona es la ciudad y dentro de Barcelona el Valle de Hebrón creo que es el mejor hospital para formarse. Si uno no puede coger Valle de Hebrón porque se la han quitado, yo creo que en segundo lugar elegiría Belviche. Ya digo que se hace cirugía vascular y cirugía endovascular. En lo que se refiere al resto de España, y por eso me regañaron el año pasado, solo voy a decir los 4 hospitales, si no sois de Madrid o de Barcelona o no queréis venir a Madrid o Barcelona, que yo cogería, si fuera de Galicia, el mejor hospital creo que es La Coruña, con diferencia con respecto al resto. Como andaluz que soy y como me formé en Granada, creo que el San Cecilio está a años luz de los otros 2 servicios que hay, Sevilla y Cádiz. En Valencia el PESET ha ido creciendo mucho, sobre todo a expensas de la cirugía endovascular. Puede tener el riesgo de que se hace poca cirugía convencional y hace 5 años, cuando todos los residentes iban a ver cómo se ponía una endoprótesis de una aneurisma de aorta, ahora me consta que en el PESET todos van corriendo a ver cómo se hace un bypass. Con lo cual, ese puede ser un riesgo, así que hoy día lo que antes se hacía y se decía que se preguntara por la cirugía endovascular, hoy también debéis de preguntar por la cirugía convencional, si se hace o no se hace, si todo se hace endovascular o no, porque es importante para la formación. Y por último, en Castilla y León, el Hospital de Valladolid, el Universitario de Valladolid es el mejor porque tiene mayor volumen, con diferencia del resto de hospitales de esa comunidad. En cuanto a la residencia en sí, son 5 años, como toda la cirugía. Durante el primer año, iba a decir desgraciadamente, pero ya se ha ido José Valibrea, tenemos que pasar 6 meses por cirugía general. Es importante la rotación de cirugía general, pero creo que con 2 o 3 meses sería más que suficiente. Durante el segundo año se pasa por radiología vascular, y solamente por radiología vascular, y se rota por el ecodoppler dentro del propio servicio de cirugía vascular, o hablo del hospital clínico, pero me consta que es bastante parecido en la mayoría de los servicios. El tercer año se va 2 meses a cirugía cardíaca y 1 solo mes a cirugía torácica, aunque en el programa pone que se deben de hacer 2 meses de rotación, y los 2 últimos años se dedican exclusivamente a la cirugía vascular. En cuanto a las rotaciones externas, en el hospital clínico y en casi todos los servicios las rotaciones externas son opcionales y me consta de que se permite a todos los residentes marchar fuera a hacer rotaciones externas. Como hay un residente por año en todos los servicios de cirugía vascular, hay 5 residentes que tienen que cubrir en todos los servicios todos los días del mes, hay 6-7 guardias al mes. Las guardias son especialmente duras, sobre todo para el R1, sobre todo en aquellos hospitales en los que las guardias son localizadas en casa. Hay algunos servicios donde hacen guardia de presencia con el R1, pero otros que no, con lo cual son guardias un poco duras. Y hay algunos servicios en el que durante el primer año obligan, como el Ramón y Cajal, a hacer guardias de puerta, lo cual es algo que también tenéis que tener en cuenta. Por último, las guardias no se libran, esto lo dije el año pasado, aquella campaña que hubo con los problemas de la librancia de guardia y esto de llevo 32 horas sin dormir, te opero, lo hicieron internistas porque ahí no había ningún cirujano. Las guardias no se libran y yo voy más allá, no se deben de librar. Las guardias de cirugía vascular no son guardias malas. Muchas veces no se duerme, se descansa. Cuando son malas son muy malas, pero no se deben de librar porque son 6 guardias al mes que por un año entero perdido de residencia, que contando el número de cirugías son aproximadamente 250 cirugías de un residente de cirugía, con lo cual creo que las guardias no se deben de librar. Por último, para resumir un poco, la especialidad variada y completa, con esa parte médica de la que a lo mejor carecen otras especialidades quirúrgicas. Es fundamental hacer los hospitales con gran volumen, yo creo que esto es común para todas las especialidades quirúrgicas. Es muy importante la cirugía endovascular
porque es la tendencia actual y es el futuro, lo mínimamente invasivo, el menor daño al paciente, cirugías que requieren poco ingreso, pero es muy importante saber operar porque hay patologías que todavía se deben de tratar de forma quirúrgica, de una forma quirúrgica abierta, y así será en el tiempo. Y por último, como he dicho anteriormente, la cirugía nunca debe ser una segunda opción, nunca. Tacharla, olvidarla. Al que le guste ser cirujano que sea y al que le guste ser médico que no lo sea, pero si tenéis duda entre cirugía y medicina, ser médico, porque seréis bastante más felices. Suerte y muchas gracias.